Vamos, por favor, acompáñenme, ya está el pasaje en pantalla. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Vamos ya en el capítulo 14. Recuerde que estamos en el primer viaje misionero. Ayúdame un poquito con la siguiente diapositiva. Solo siempre me gusta ponernos en contexto para que nunca se olvide dónde comenzó todo. Antioquía de Siria, y cómo este viaje comenzó en Salamina, en Pafos, isla de Chipre. De ahí llegaron a Perge, Antioquía de Pisidia, y después de eso vimos la clase pasada Iconio. Y hoy día vamos a estar mirando, ayúdame con la otra, en la ciudad de Listra. En la ciudad de Listra. Allí vamos a estar hoy día hablando, por si acaso aquí tenemos un poquito de la cronología, por si usted después necesita esta diapositiva o lo que sea, para poder tener un poquito un orden del primer viaje misionero. Recuerde que este es el primer intento de una iglesia de Cristo que tomó la responsabilidad de impulsar la misión, la obra de Cristo a todo este mundo. ¿Ok? Aprendimos también algunas cosas importantes en este viaje. Por ejemplo, sobreponiéndonos ante los problemas. Por ejemplo, vimos en el caso cuando ellos predicaron la palabra y, por ejemplo, estaban allí en Salamina. Tristemente tenemos que decir que en Salamina no hubo ningún convertido. No se habla de ninguna obra. La desilusión de predicar y que nadie escuche. ¿Te has sentido así de repente desilusionado, que le predicas y le habla a la gente y nadie responde? Bueno, Bernabé, Saulo y Juan Marcos se vieron ante ese obstáculo, esa prueba. Después de eso avanzamos en la obra y vemos también en el capítulo 13, versículo 13, Juan Marcos deserta. Uno de los colaboradores deja la obra de lado. Segunda desilusión. El problema de cuando tus compañeros desertan y no te apoyan. Mire, una cosa es que la gente no te escuche, otra cosa es que la gente que está al lado tuyo comienza a desertar y ya no se vuelve un apoyo, y al final Juan Marcos se volvió a su casa. De los 3 que eran, y ahora quedan dos. Y después de eso, si tú te fijas muy bien, como estábamos mirando, ya en el capítulo 13, cuando estábamos en Antioquía de Pisidia, e incluso en el capítulo 14, fíjese que ahora vamos lidiando con la envidia. La gente tenía envidia en el capítulo 13. Recuerde de que hubo un pequeño problema, se levantó persecución, dice 13:50, y al final viene la oposición. Viene las habladurías. Que hablen mal de ti. Imagínate, estás haciendo la obra, la gente comienza a oponerse. La gente comienza a decir cosas negativas de ti. La gente comienza, en este caso, a ir contra de ti. E incluso, si tú te fijas muy bien, en el versículo 2 del capítulo 14, vemos cómo los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos y los expulsaron, y tuvieron que salir de Iconio de mala manera. Mira, el miedo a fracasar, a que no te escuchen, el miedo a que te dejen solo, desertando un amigo, el miedo de que se opongan a ti. Mira las cosas que están enfrentando los apóstoles. Y hoy día vamos a estar viendo la cuarta prueba, la cuarta desilusión que podríamos ver que estos misioneros se enfrentaron, porque ya no solamente quedó en palabras. No es solamente que ellos se opusieron, versículo 2, no es solamente que excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. No. Acuérdese que las amenazas de ellos en 14:5 se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Pero ellos huyeron. Aquí todo es amenaza. Aquí es puro levantadera de polvo. Pero ¿qué aprendimos nosotros en el último versículo de la clase pasada? Versículo 7,
y allí predicaban el Evangelio. O sea, en medio de las pruebas de la vida, en medio de las desilusiones de la obra, en medio de los problemas que trae el ser fiel a Cristo, los apóstoles, los evangelistas, los misioneros, siguieron adelante con su obra. Pablo y Bernabé fueron fieles. Pero nota lo que va a suceder ahora, versículo 8. Y vamos a leer. Mi hermana Yanina, 8. Abigail, 9. Joseline, Basmati, 10. 11. Mi hermana Jessica, 12. Mi hermana Claudia, 13. Mi hermana Magali, 14. Saltamos aquí al Chanito, 15. El Cita, 16. Benito, 17. Valerita, 18. Elías, 19. Y yo, 20. No sé si tiene Biblia. ¿El versículo 14? Cámbiala por 15. ¿Qué hermano? Ok. Comienza entonces Yanina con el 8, Abigail con el 9, Matías 10, 11, 12, 13, 14, ¿cierto? 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Alcanzamos todo. Yanina. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en sus ojos y viendo que tenía fe para ser senador, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rajaron su ropa y se lanzaron entre la multitud, dando voces Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres, semejantes a vosotros, que os anunciamos que de esta vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llamando de sustento y de alegría nuestros corazones. No obstante, aun con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificios. Muy bien. Otra versión, no hay problema. 19. Siempre tan diferente, ¿no? Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé. Tienen que rechazarme, ¿sí? ¿Quién era? Hasta el diablo llama, ¿eh? No se preocupen. Hermanitos, noten lo que está pasando. Estamos, por favor, acompáñame en el próximo. Estamos aquí en Listra. Por si acaso, Listra después va a ser una ciudad muy importante dentro de la obra. Incluso de allí va a salir un predicador muy importante dentro de la obra del Señor. Recuerde que estamos diciendo que todo esto tiene un contexto griego, por si acaso.
Recuerde de que la práctica normal de Pablo con Bernabé era ir a predicarle a los judíos que tenían una cultura un poquito más similar que ellos, pero ahora le van a predicar a griegos. Y fíjese muy bien lo que estaba sucediendo allí en versículo 8, y todo comenzó de una manera poderosa, todo comenzó con un milagro, todo comenzó de una manera que alguien diría, aquí sí que la obra va a crecer, aquí nos va a ir bien. Aquí nos va a ir bien. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies. Un hombre cojo, un hombre con problemas, que jamás había andado. Tremenda necesidad. Recuerde que en el primer siglo los milagros cumplieron la función de captar la audiencia, de mostrar el poder de Dios, de que la gente pudiese en este caso mirar la gloria de Dios y pudiese ser receptiva al mensaje. Ese normalmente fue siempre el propósito de los milagros, o sea, captar la atención de la gente. Entonces cuando lo ves allí en versículo 9, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. O sea que este hombre parece que había escuchado la palabra de Dios, parece que este hombre de alguna manera, de alguna forma se había informado de Jesucristo y este hombre estaba albergando una fe en Dios. Tenía la fe suficiente para ser sanado. Obviamente tengo que explicarlo en este preciso momento. Hay milagros. Por ejemplo, nosotros en el capítulo 3, cuando miramos el milagro del cojo, recuerde ahí que el hombre no tenía tanta fe, el hombre no tenía fe, estaba pidiendo dinero. Pero fue la fe de Pedro y de Juan la que obraron tremendo milagro. Ahora el énfasis es la fe del hombre, para que usted entienda que no hay un patrón determinado. No es porque hoy en día, si tú te fijas muy bien, cuando miramos las denominaciones y los pseudos, los que hoy en día se llaman sanadores, muchas veces cuando no les resulta lo que ellos dicen, ¿qué es lo que ellos dicen? Es que no tenían fe. No, que la persona falló. Y se van a este ejemplo. No, es que yo oré por ti, yo clamé a ti, yo intercedí por ti, pero como tú no tenías fe, entonces Dios no pudo cumplirlo. Discúlpame. Así ellos camuflan su fracaso, su pseudo milagro. Pero si nosotros miramos el patrón de sanidades en el Nuevo Testamento, no era requisito que la persona tuviera fe. Ahora, este hombre tenía fe porque había escuchado de Jesucristo y fue mejor aún. Pero en el caso de Hechos capítulo 3, como en otros casos, las personas no tenían fe. Y aún así, Dios obró milagro en ellos porque en este caso, los que hacían el milagro eran los que tenían la fe. ¿Ok? Para que se entienda. No use este pasaje como un patrón, porque si usted mira los milagros en el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que hay distintos patrones, y eso indica que no hay una sola regla, porque puede ser que sea la fe del predicador o del que obra el milagro, como puede ser la fe de aquel que va a recibir el milagro. No hay un patrón establecido, para que usted lo entienda. Como hoy en día sí se hace un patrón establecido, y obviamente que si fracasa el milagro, dice, la persona no tenía fe, disculpa, pero no se sanó. Es culpa tuya, tú no tenés fe. Y así hacen sentir culpable a la gente, y lo he visto cientos de veces cuando personas bien intencionadas fueron a estas supuestas reuniones de sanidad y volvieron totalmente desilusionadas porque no pasó nada. Y más encima le dicen que no tienen fe. Más encima le dicen que ustedes, por culpa de su fe, ustedes no pudieron obtener su milagro. En este caso está sucediendo aquí, y por eso lo estoy explicando, versículo 9, viendo que tenía fe para ser sanado. Este hombre está creyendo la palabra, este hombre está aceptando el mensaje de Jesucristo, y Pablo le dice a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Imagínense el impacto que tiene que haber sucedido en Listra. Imagínate que un hombre que tenía testimonio de ser cojo de nacimiento, que nunca había hablado, de repente salte y de repente, ¡wow! Milagro. Milagro. Confirmado el poder de Dios. Pero recuerda esto, estamos en una ciudad con un contexto griego. No es una ciudad judía. Que todo automáticamente se hubiesen visto en los judíos esto, hubiesen dado gloria a Dios y hubiesen entendido de una manera correcta lo que estaba sucediendo. Dios ha visitado a los hombres y Dios está con nosotros y Dios sanó y Dios hizo esto. Porque esa era la fe de un judío. Pero imagínense la mente de un griego.
Imagínense la mente de un griego. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, o sea, en su propia lengua, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y en ese momento la gente interpretó este milagro. La gente interpretó este milagro con la presencia de dioses, de hombres, de dioses que se encarnaron, de dioses que visitaron Listra y que se encarnaron como hombre y han descendido a nosotros. O sea, interpretaron el milagro de la peor manera posible. Imagínense Pablo ahí. En vez de pensar que somos mensajeros del Evangelio, ahora la gente piensa que nosotros somos dioses. Incluso si tú te fijas muy bien, y a Bernabé llamaban Júpiter. ¿Y tú sabes quién es Júpiter? Por si acaso, Júpiter para los romanos era el mismo equivalente que Zeus. O sea, el dios principal. Eso indica, parece, que por presencia, que por palabra, o por, no sé cómo poder decirlo, por carácter, parece que Bernabé era el que llevaba el liderazgo, parece que era el hombre de experiencia. Si tienen pregunta, me la hace a mí. ¿Ok? ¿A dónde andaban? Listra. Listra. Eso. ¿Y en Listra había los romanos? Claro. Todo esto era parte griega, pero estaban conquistados por los romanos. También. Los romanos tenían conquistado desde acá, todo, hasta abajo. Hasta abajo. Por eso que decimos, bueno, es una explicación técnica, pero más o menos los que estudian deberían saber que obviamente que aunque se le llama la cultura greco-romana, porque eran griegos que fueron conquistados por los romanos y ellos asimilaron sus propios dioses y todo lo demás. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando en Éfeso le van a decir Diana de los Efesios, realmente era Atena. Era Atena, para los griegos. O lo mismo acá, Júpiter, pero es Zeus. Porque ellos llamaban a los mismos dioses, o sea, creemos en lo mismo. Lo único que es otro nombre nomás le decían ellos. Y así la cultura griega asimiló, y viceversa, de la cultura romana a la griega. Pero eso es un detalle aparte. Lo que digo yo nomás es que en este paganismo del panteón romano, Júpiter era el dios principal, como Zeus era el dios principal para los griegos. Entonces parece que algo de Bernabé llamaba la atención y lo llamaban como el dios principal. Y note que Pablo era Mercurio. ¿Y quién era Mercurio? Mercurio era Hermes, para los griegos. Mercurio era el dios mensajero. El dios mensajero. Entonces normalmente siempre se veía a Zeus con Hermes o a Júpiter con Mercurio, que era el dios principal y el dios que estaba para los mensajes. Ese dios que le ponen con las patitas con alita. Ese dios que normalmente la cultura greco-romana asimilaba como al mensajero. Entonces fíjese la función. Uno era el dios principal, el otro era el mensajero. O sea, ahí entendíamos que la gente veía a Pablo como el que llevaba el mensaje, como el que llevaba la palabra, y en este caso Bernabé como el que estaba dirigiendo el grupo. Obviamente un error. Te lo explico solamente para que tú entiendas cómo la gente lo veía. Descendió. Imagínense la conmoción en la ciudad. Que Júpiter haya venido, que el dios principal haya venido a este mundo y haya visitado Listra, que Mercurio haya venido a Listra. Fíjese bien, y el sacerdote de Júpiter, versículo 13, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas. Esto se volvió una fiesta de la ciudad. Esto se volvió un carnaval, y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Y trajeron toros, y trajeron toda su holocausto, y toda su parafernalia, y toda su religiosidad pagana. Imagínense Pablo y Bernabé en medio de todo eso. Ellos habían hecho un milagro, querían mostrar el poder de Cristo y querían predicar la palabra de Dios. Pero mira cómo el diablo es astuto. Cómo el diablo es astuto. Usando pequeñas artimañas, la gente fue confundida y al final viene un problema. Porque Pablo se siente afrentado. Le han llamado que es un dios, le han llamado Mercurio,
La gente quiere ofrecerle holocaustos a ellos. La gente está postrándose delante de Pablo, la gente está postrándose delante de Bernabé, la gente está diciendo nosotros vamos a matar animales, vamos a ofrecer la sangre, lo vamos a sacrificar en honor a ustedes. Y en ese momento, miramos allí versículo 14, rasgaron sus ropas. Recuerde que para un judío rasgar su ropa era señal, una señal de vergüenza, era una señal de afrenta. Se sentían completamente ofendidos. Un judío cuando se sentía ofendido se rasgaba la ropa. Se rasgaba la ropa. Acuérdese que cuando Jesús dijo o reconoció a la mente de ellos que era el Mesías, ¿cuál fue lo que hicieron, la reacción del Sanedrín? Se rasgaron la ropa para mostrar que Jesús había blasfemado. Entonces era muy judío que cuando había un problema, cuando te sentías ofendido, cuando veías algo que te afrentaba profundamente, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Explíquenme, por favor. Fíjese que Pablo está conmocionado. Imagínate, tú vas a llegar a predicar la palabra, tú quieres que la gente te escuche, tú tienes misericordia por una persona coja, al final obras el poder de Dios, la persona se sana, lo que todo debería apuntar hacia que se predicara la palabra y que una iglesia fuera establecida y que cosas bonitas pasaran, todo se perdió. Todo se fue a las pailas, como diríamos nosotros. Al final, Pablo está completamente sobrepasado por la situación. Versículo 15, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades. Nosotros venimos a hablarle en contra de esto. No venimos a apoyar su paganismo, nosotros venimos a hablarle en contra de estos dioses paganos. Que os convirtáis al Dios vivo. Y nota muy bien que Pablo aprovechó esta oportunidad de conmoción. Me encanta cómo es Pablo. Hay un problema. La cosa se está saliendo fuera de control. Hay una persona que fue sanada, que está saltando, que está dando gloria a sus dioses. Hay un sacerdote que llegó con toros y guirnaldas y quiere ofrecer un holocausto. Hay un animal muerto, se está ofreciendo un sacrificio. Pero Pablo, ¿qué harías tú en una situación como esa? Todo se salió de control. Chuta, el culto cambió. De la noche a la mañana el culto cambió. Lo que iba a ser un culto tranquilito, lo que iba a ser una predicación tranquilita, se volvió en un enfrentamiento. Aún así, Pablo no perdió la oportunidad, te lo digo de todo corazón, Pablo no perdió la oportunidad de predicar el Evangelio. Y Pablo habló del Dios vivo y verdadero. Aprovechó este momento de crisis, este momento de dificultad, este momento de problema, para poder mostrarle a ellos quién es el Dios verdadero. Y eso me sorprende de Pablo. Cualquiera de nosotros hubiera choreado por ahí, ¿qué más es que me voy aquí? No, esto sí que son duras, esto no entiendo. No, mira esto, yo le estoy haciendo un milagro para mostrarle el poder de Dios y estos están hablando de los otros dioses. Chuta, ¿quién no entiende? Pero Pablo no se rindió. Pablo no se abrumó por estos problemas y trató de orientar la mente de la gente hablándole del Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. No hay muchos dioses. No hay muchos dioses, hay uno solo. No es Júpiter, no es Mercurio, hay uno solo, un solo Dios creador. Ese Dios es el que venimos nosotros a predicarle. Y Pablo quiere sembrar la semilla del Dios verdadero, aún en medio de todo ese culto pagano, de la guirnalda, de los toros, del sacerdote y de todo eso que estaba pasando. Versículo 16. Y Pablo comienza a anunciar de este Dios. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Y note lo que está diciendo de Dios. ¿Qué aprendemos de Dios? Según versículo 15, aprendemos de Dios que Él es creador. Que Dios es creador. Él hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué tenemos que decirle a la gente de Dios? Dios es creador. Cuando tú miras, y esto es lo que tú tienes que darte cuenta, si tú un día encontraras un reloj en el suelo, imagínate que estás en el campo, imagínate que estás en cualquier campo, por Talquipén, ¿cierto? Y justo la Valerita va caminando y se encontró el manso reloj, un Rolex, de unos $2,000. Y mira el reloj
¿Qué es lo más natural que la Valerita hubiese pensado? ¿Habrá pensado, oye, este reloj tiene que haber llegado aquí y haber sido creado por casualidad? No, lo más probable es que una explosión milagrosa hizo que se juntaran los metales, que se juntara el minutero, el segundero, el plástico, el metal, el oro, y todas esas piezas, por una casualidad tiene que haberse juntado todo, y evolucionó ese reloj, y llegó ahí, y quedó solo. ¿Sería factible una explicación como esa? ¿Sería lógica una explicación como esa? Por si acaso, eso es lo que los científicos quieren hacernos creer. Que es lógico creer que este universo vino de la nada, que no tiene sentido, que no tiene orden, que fue solamente una casualidad, que solamente fue la explosión y la materia surgió de la nada. Eso es lo que los científicos hoy en día quieren acostumbrarnos. ¿No sería más razonable decir, alguien tiene que haber creado este reloj? Y a alguien tiene que habérsele caído, ¿no? Alguien tiene que haberlo comprado, alguien tiene que haberlo creado, y pasando por aquí, alguien tiene que habérsele caído. Es más razonable pensar en eso, ¿no? Fíjate que cuando tú miras la creación, cuando tú ves algo creado, yo pienso en la banca, alguien tiene que haberlo hecho. Cuando yo pienso en la tele, alguien tiene que haberla hecho, no surgió de la nada. Cuando Pablo mira el mundo, Pablo dice, alguien tiene que haberlo hecho. Las cosas no surgen de la nada. No hay nada en este mundo que surja de la nada. Hasta el día de hoy, nada surge de la nada. No existe. Incluso a mí, que me gusta seguir publicaciones de la ciencia, decían que el 70% del universo está compuesto por la materia oscura, y eso era una premisa, y los ateos se floreaban con la materia oscura, y eso es lo que nosotros veíamos, que todo oscuro, que rellena, porque supuestamente dicen, ¿y qué hay más allá después de los planetas y el vacío? Y no, materia oscura. Y esa era la explicación de muchos. Hace poco salió la investigación que la materia oscura no existe. Es vacío. No existe, no puede existir algo que sea nada. ¿Cierto? Y ahí uno se da cuenta inmediatamente, ¿cuál es la explicación más razonable? La explicación más razonable es que hay un creador, dice Pablo. Hay un creador. Hay alguien que hizo este mundo. Cuando tú miras lo majestuoso de un atardecer, cuando tú miras lo lindo de una montaña, cuando tú miras lo lindo de la lluvia, de un campo, de un arbolito, de una flor, cuando usted ve el mar, las olas tan perfectas, cuando usted ve el movimiento, lo que están estudiando, el movimiento de rotación, trasladación, cuando usted ve todo como el sol y los planetas y todo gira, tú te das cuenta que todo es perfecto, que todo está puesto ahí. Si la Tierra estuviese unos metros más alejada del Sol, nos moriríamos, nos congelaríamos de frío. Si la Tierra estuviese unos metros más adelante, unos kilómetros más adelante, nos coceríamos de calor. La Tierra está puesta en su punto preciso y exacto y perfecto. ¿Quién la puso ahí? No va a ser la casualidad. Pablo dice en capítulo 14, versículo 15, el Dios vivo y verdadero que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hay un Dios, es creador. Él formó todo esto que ustedes ven, le está diciendo a estos sacerdotes paganos. Incluso versículo 16, en las edades, este Dios creador, en las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. ¿Qué aprendemos ahora en versículo 16? Este Dios es muy misericordioso. Es misericordioso. Y aún así toleró la ignorancia de la gente. Incluso hoy en día la gente dice no creer en Dios. Aún incluso hoy en día la gente se opone a Dios y Dios es tan misericordioso que no le manda un rayo y los mata. Así de misericordioso es Dios. ¿Cómo tiene que sentirse Dios cuando la gente lo niega? ¿Cómo debe sentirse Dios cuando la gente dice que Él no existe, que no es real? Y aún así Dios no destruye a esa gente. Aún así, deja que la gente, esa es su misericordia, esa es su paciencia. Y mucha gente abusa de la paciencia de Dios, porque cree como, no pasa nada, digo una cosa, hago una cosa, me comporto de una manera, no pasa nada, estoy tranquilo, ¿cierto? Pero recuerda, versículo 17, pero Dios sigue hablando. Aunque Dios
es permisivo en cierto sentido, aunque Dios no interviene de forma radical con nosotros, porque Dios no está castigando el pecado en nuestra vida, porque Dios no te está destruyendo cuando lo mereces, porque Dios no me está castigando cuando yo lo merezco. ¿Es verdad o no es verdad eso? ¿Dios te castiga a ti cuando lo mereces? No, es cierto, aunque Dios puede castigarte, pero no lo hace. Y esa es su expresión de misericordia. Dios te habla por su paciencia, pero también versículo 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Y cuál es el testimonio de Dios aquí? Versículo 17. Dímelo por favor en el texto. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Cortito y apretadito. Haciendo bien. Ese es el testimonio de Dios en este mundo. O sea que si tú has disfrutado del bien, o sea que si tú has gozado del bien, o sea de que si tú has tenido tiempo bueno, haciendo bien, ¿y cuáles son ese tiempo bueno, ese hacernos bien? Dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero. ¿Ha tenido usted tiempo bueno? ¿Has tenido tus bendiciones? ¿Dios ha sido bueno contigo? ¿Dios te ha ayudado? ¿Dios te ha hecho bien? Entonces Dios te está diciendo, mira, te estoy hablando. Las cosas buenas que te pasan es, oye, escúchame. Eres importante. Pon atención. Yo soy el que te bendigo. Yo soy el que te fructifico. Yo soy el que envío la lluvia. Yo soy el que doy tiempo fructífero, llenando de sustento. ¿Quién es el que te sustenta? Mira lo que Pablo está diciendo. Si tú tienes un platito de comida, ¿sabes lo que es un platito de comida? Es el testimonio de Dios. Te estoy haciendo bien. Te estoy haciendo bien. Cuando tú ves tu refrigerador, tu despensa, y la miras y está llenita, ¿qué es lo que es eso? Te estoy haciendo bien. Mira cómo te hago bien. Cuando usted puede abrir la llave, la canilla le dicen otro, el grifo le dicen otro. Cuando usted abre la llave y sale agüita, ¿qué es lo que es? Recuerde que hay en muchos países del mundo que eso no hay. No hay de eso. Tenéis que caminar como cuántos kilómetros para sacar un tarro y tenéis que hacerlo durar todo el día. Y no hay más. Y usted hace así nomás. Y cae agüita. ¿Qué es lo que es eso? Estoy haciendo bien. Cuando usted mira su cuentecita o abre su billetera y usted se da cuenta de que hay abundancia, de que hay varios ceritos, de que no hay número rojo, ¿cierto? Uno se da cuenta, te estoy haciendo bien. Si tú te fijas como dice el versículo 17, llenando de sustento, ¿y qué es lo que debería provocar eso en nosotros? Alegría en nuestros corazones. Y sabe que yo aprendo este tremendo sermón, tan cortito, tan importante de Pablo, pero fíjate muy bien, Dios creó todo. Mira este mundo y te vas a dar cuenta que hay un creador. Pero no solamente Dios quiere hablarte a través de su creación, también Dios quiere hablarte a través de sus bendiciones. Dios te bendice, Dios envía la lluvia, Dios te tiene protegido, Dios te da sustento, Dios te cuida, Dios te sana, Dios te da todo. Y eso debería provocar en nosotros alegría. ¿Sabe cuál es el problema? Es que nosotros siempre estamos enfocándonos en lo que nos falta y no en lo que tenemos. Y como tú te enfocas y yo me enfoco en lo que me falta, entonces no puedo vivir alegre. ¿Quién viviría alegre enfocándose en lo que le falta? Nadie podría vivir alegre enfocándose en lo que le falta. Pero cuando te enfocas en lo que tienes, y si tú te fijas muy bien, un buen examen aquí en Hechos capítulo 14, versículo 15, 16, 17, un buen examen para ver qué tengo. Tengo un Dios creador, tengo un Dios que me bendice, tengo un Dios que me hace bien, tengo un Dios que me sustenta, tengo un Dios que me cuida, tengo un Dios que me da la lluvia, tengo un Dios que me da todo. ¿Cómo debería vivir yo? Alegre, agradecido, feliz. Ese es el testimonio de Dios. Ahora, fíjate que estas poquitas palabras para mí son significativas, son importantísimas. Me hacen elevar mi mente y pensar realmente dónde debe estar mi perspectiva en las cosas. Pero haciendo estas cosas, la gente no lo entendió bien. Versículo 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese, y estos mataron el toro igual, y estos lo desangraron, y estos hicieron la fiesta, y empezó el reggaetón, y las fiestas paganas, las cosas que hacían estos paganos, y empezó el culto pagano.
no pudieron escuchar. Así de terca es la gente. Por si acaso, es la cosmovisión que ellos vivieron toda su vida. Por si acaso. Porque muchas veces la gente rebelde, es terca, es soberbia, la gente no quiere entender, es porque esa es la cultura en la cual se movieron. Es lo que siempre han hecho. ¿Cierto? Es lo que siempre han hecho. Ahora, si tú lo miras muy bien, como siempre el diablo se aprovecha, recuérdese que ya desde Antioquía de Pisidia habían habido problemas con los judíos que llevaron persecución y querían expulsar a los apóstoles. Después llegaron a Iconio, y ¿quiénes se levantaron ahí? Los judíos. Hasta el momento los judíos no se habían manifestado. Y yo digo, aquí pasa algo increíble. Increíble de hipócrita. Porque los judíos creen las mismas cosas que Pablo. Ellos creen en el Dios verdadero, ellos creen en el Dios de Israel, creen en el Dios creador, creen en el Dios sustentador, creen en el Dios que da todas las cosas. Ellos deberían haber estado diciendo, amén, amén, sí es verdad, estos paganos están equivocados, el Dios de nosotros, el Dios verdadero, es correcto. Pero no reaccionaron así. Ellos dicen, versículo 19, míralo ahí, yo digo, qué increíble. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, y se aprovecharon de esta situación, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, ¡matémoslo! Imagínense. Ellos que tenían la misma fe que Pablo. Ellos que creían en el mismo Dios, por decirlo de alguna forma. Así es la gente. Alguien dijo por ahí que, ¿cómo era? El amigo de mi enemigo es mi enemigo. ¿Cierto? ¿Algo así? ¿Algo así es el dicho? La cosa es de que los enemigos de Pablo aquí eran los griegos, y llegaron los judíos, que eran enemigos de Pablo, y al final se hicieron amigos con los griegos. Y apedrearon a Pablo. Y apedrearon a Pablo. Imagínense lo que pasó. Persuadieron a la multitud, estos no son nada dioses, y empezaron a mover a la gente de tal manera, con tanta persuasión. Imagínense cómo el error es más persuasivo que la verdad. Pablo estaba diciéndole la verdad y no lograron impedir el sacrificio. Pero ahora llegan estos judíos a decir mentiras y la gente le compra el tiro. Y a tal punto le compraron que se enojaron con Pablo, versículo 19, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Cuarta oposición, la oposición física. Pablo se va a acordar toda la vida de las piedras de Listra. Toda la vida de las piedras de Listra. Fue apedreado a tal punto que tiene que haber perdido el conocimiento. La gente pensó que estaba muerto. Tiene que haber sido arrastrado como un saco de papa. Tiene que haber sido... A ese punto llegó Pablo. A ese punto lo tiraron fuera de la ciudad por Cristo. Nota cómo el enemigo se está levantando ante estos tremendos misioneros. El problema de no convertidos, el problema de la deserción, el problema de los comentarios, la envidia, la oposición, e incluso el problema de la persecución física. Y aún así, fíjate muy bien, versículo 20, porque aquí en el versículo 20 hay una esperanza. No sé si tú la ves. Ayúdame, por favor, para que aquí terminemos. Hay una esperanza. Pero rodeando los discípulos, se levantaron y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Cuál es la frase importante del pasaje? ¿Se levantó? No, mi niño, por ahí no va. Pues se levantó y fue para Derbe. Tampoco. Los discípulos. Hubo gente que se convirtió en medio de toda esa persecución, en medio de todo ese problema. Dios mostró un rayito de luz, de esperanza, en medio de la tremenda prueba. Apedrearon a Pablo a punto de matarlo, estaban oponiéndose, estaban pasando cosas malas, iban a hacer, el paganismo era fuerte en la ciudad de Listra. Aún así, una iglesia se levantó en Listra. Una iglesia se levantó en Listra. ¿Y ustedes saben quiénes son los que se convirtieron aquí? Después lo vamos a ver en el capítulo 16, pero se lo adelanto si quiere. Si quiere se lo adelanto. Eunice, Loida y Timoteo se convirtieron. El joven Timoteo era de Listra.
Y él vio a Pablo cuando lo apedrearon. Su madre y su abuela, Loida y Eunice, vieron a Pablo cuando lo apedrearon. Ellos eran cristianos de Listra. Cuando llegamos al capítulo 16, vemos que Pablo nuevamente pasa por Listra y ya Timoteo es reconocido como un predicador, como un joven activo en la iglesia de Listra. Pero mira lo que costó para que hubiese una iglesia en Listra. Que casi lapidaron al predicador. Pero aún así, en medio de toda esa desesperanza, qué tremendos cristianos surgieron en Listra. Loida y Eunice, tremendas mujeres que educaron a un joven, tremendas mujeres que educaron en la palabra, desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura, esa abuelita que cumplió la misión aún teniendo un padre griego. El padre de Timoteo era griego y aún así esa abuelita ayudó a su nieto y a su hija a educar a su hijo en el cristianismo. Cómo esa madre, Eunice, se preocupó de guiar a su hijo, aún teniendo la desventaja de tener un padre que creía en dioses paganos. Y cómo ese joven fue tocado por Dios. Recuerda que en el capítulo, ¿sabes por qué digo esto? Porque en el capítulo 16 Pablo va por segunda vez a Listra y ya Timoteo está bautizado. O sea que el bautismo de Timoteo tiene que haber sido en el primer viaje. O sea, ahora. Aquí, en este preciso momento, Timoteo se bautizó. Porque ya después era reconocido en el segundo viaje como un predicador. O sea, Timoteo creció de tal manera que para el segundo viaje de Pablo, ya Timoteo era reconocido como un joven predicador de la iglesia en Listra. O sea, alguien diría, está todo perdido. Perseguido, hay deserción en nuestras filas, la gente no nos quiere escuchar, las personas nos están persiguiendo, hablan mal de nosotros, tienen envidia de nosotros, me apedrearon en Listra. ¿Quién quisiera seguir en la obra así? ¿Quién quisiera seguir adelante? Aún en medio de todo eso, mi hermanito, nunca pierda la esperanza, porque la obra está en manos de Dios. Y al final, Pablo se levantó. Milagrosamente, no lo sé. Sobrenaturalmente, no lo sé. ¿Habrá después recuperado el conocimiento? Lo más probable. Pero allí se levantó, pero rodeándole los discípulos. Gente creyó a Pablo, gente se bautizó, gente obedeció el evangelio y se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé, ahora a la ciudad de Derbe. A la ciudad de Derbe. ¿Cómo rodeando a los discípulos? Rodeándole. O sea, Pablo estaba hecho pedazo en el suelo y los discípulos estaban alrededor mirando. Tienen que haber llegado después. Yo creo que entre toda una ciudad que se levantó contra Pablo, a los poquitos miembros que tal vez tenía la iglesia, ellos qué iban a poder hacer para evitar que a Pablo lo apedrearan. No pudieron hacer nada para evitar apedrearlo, pero después cuando se fue toda la turba, chuta, Pablo, ¿qué pasó, hermanito? Chuta. Mira cómo te dejaron. ¿Ah? Afuera de la ciudad. Afuera de la ciudad. Allí lo fueron a tirar. A ese punto. O sea, Pablo pasó inconsciente harto rato. Y después Pablo entró a la ciudad de Dormir. Y después Pablo, claro, y Pablo no tuvo temor. Uno diría, chuta, me agarraban a peñascados en esta ciudad, lo que menos quiero hacer es volver a la ciudad. No. Pablo se levantó, se fue a despedir de la congregación, me imagino yo. Se habrá ido a poner un poco de calorú en la espaldita o algo así, a echarse un poco de povidona, ¿cierto? ¿Ah? Hipoglos, no sé si las piedras llegaron tan fuerte, tan abajo. Pero si usted se fija, Pablo se levantó, volvió a la ciudad, recobró fuerza y fue a la ciudad de Derbe. Se fue a dormir. Y dice allí, se fue a la ciudad. Al día siguiente, claro, debe haber descansado algo y salió con Bernabé para Derbe. Ya tenemos iglesia en Antioquía de Siria, tenemos iglesia en Pafos, tenemos iglesia en Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Listra. Y ya nos queda la ciudad de Derbe. Ya la próxima semana vamos a terminar el capítulo 14, por si acaso, para que lo siga leyendo. Pero damos gracias a Dios por Pablo. Damos gracias a Dios que las piedras de Listra no lo detuvieron. Hermanito, nota esto. Las piedras de Listra no lo detuvieron. A veces a ti y a mí nos destruye y nos frena una palabra. A veces a ti y a mí nos destruye una mirada. A veces a ti y a mí nos destruye una habladuría, un pequeño problemita. Imagínate, a Pablo no le detuvieron ni las piedras. Ni las piedras. Para que usted se dé cuenta el carácter de este hombre. Hoy día alguien nos saluda a otro. Ay, no quiero ir más a la iglesia. Ay, me pasó un problema con él. Ay, no me quiero congregar más. Ay, es que los hermanos no me aman. Ay, es que...
Y uno de repente se detiene por cosas tan absurdas. Cuando Pablo, imagínense, a punto de matarlo, y él quiere seguir adelante. Yo diría, yo me vuelvo a mi casa, me están apedreando, me están matando, ¿qué voy a ir a hacer a ver? Pero Pablo siguió predicando. Ese es el carácter de los siervos de Dios. Alguien te diría por ahí, es que es peligroso, tiene familia, es que cómo va a pasar esto, es que chuta. Cuídate. Pablo no se cuidó. El consejo sabio sería, ándate para tu casa a recuperarte. Pero no, Pablo siguió adelante. Pablo siguió adelante con la misión. Pablo siguió adelante con la misión. Y esa es la idea, que tú aprendas de esta historia, que a pesar de los problemas, a pesar de las desilusiones, a pesar de las dificultades, no te detengas. No te detengas en tu misión. No te detengas en tu objetivo, no te detengas en tus propósitos. No te detengas por la deserción de otro, no te detengas por la envidia de otro, no te detengas por las palabras de otro, no te detengas incluso porque a lo mejor nadie te escucha, no te detengas aunque incluso la gente te persiga o te dañe, no te detengas. Pablo no se detuvo y gracias a él es que tenemos iglesias por todos estos lugares. Y Pablo no se detuvo. La gente hoy en día quiere detenernos. El diablo va a usar muchas artimañas como la usó en el primer viaje. La misma historia se va repitiendo en cada uno de nuestros casos. Habladurías, problemas, deserciones, desilusiones, conflictos, envidia, palabra, oposición física. Pero aún así el cristiano muestra su carácter cuando se sobrepone a todas esas cosas y persevera hasta el fin. Amén. Que el Señor le bendiga.